gente más apegada a la lógica y a la realidad, consideraba que todo se debía a la locura colectiva que había contagiado a la familia, y por eso muy a menudo se les escuchaba decir: a nadie que sea cuerdo se le puede ocurrir apoyar semejantes disparates. Por fin, y después de interminables ensayos que ya amenazaban con volverse eternos, sus padres dispusieron la fecha y el lugar para efectuar el último vuelo, ya que de acuerdo con las perspectivas de don Juan José de Jesús Antonio de la Sierra, si no se mataba, que era lo más probable, había decidido de todos modos no apoyarlo más, de manera que llamar al disparate el tercer intento no era del todo adecuado, pues al fin y al cabo ya se sabe que a la tercera es la vencida. Pero lo cierto es que la gente, ocurrente como suele ser, convino de manera casual y espontánea en ponerle el último vuelo del pájaro travieso. Para entonces la noticia se había propagado por todos los alrededores. Por eso el tercer domingo de mayo de 1968 a las 4 de la tarde, una hora antes del vuelo, el pueblo se encontraba intransitable, más intransitable aún que en época de feria. Todo el mundo andaba buscando el mejor lugar para mirar con lujo de detalle, como dicen los periodistas, el espectáculo que depararía aquella locura. Casi todos estábamos seguros de que la vaina terminaría en tragedia. Por eso muchos de mis compañeros decían, medio en broma y medio en serio: esta noche habrá velorio en casa de Rico. A las 5 de la tarde la mayor parte de la gente se había aglomerado en la falda del cerro. Hubo un grupo que arregló una manta inmensa, todo por si a Cesarín se le ocurría desplomarse o desplumarse, como dijeron otros, que era lo más seguro, debido a los rotundos fracasos anteriores, que si no terminaron en tragedia es porque no le había llegado la hora. A la cima solamente subimos sus dos amigos íntimos, y no tanto porque nos agradaba la idea de estar ahí, sino porque él insistió con ruegos diciendo que nosotros le inspirábamos valor, aunque en realidad, y eso mucho tiempo atrás, nada más le dábamos cuerda y le seguíamos la corriente. Pero cuando vimos que su travesura se estaba convirtiendo en una cosa de locos, optamos por hacernos los desentendidos. No obstante, a la hora de la verdad, de nada nos valió. Por eso allí estábamos ahora, juntos a sus padrastros, a sus hermanos y al cura. Era de vernos. Estábamos más nerviosos que el propio Cesarín. Doña Clementina, a pesar del optimismo que trataba de expresar con sus palabras de aliento, se mostraba agitada e inquieta. Una ola de aflicción le saltaba a empeñones exactamente en la mitad de su rostro, ceniciento y regordete, mientras se frotaba las manos con insistencia como si tratara de desprenderse alguna mancha de la piel, a tiempo que de sus escuálidos ojillos afloraba a borbotones la duda y el misterio. Don Juan José de Jesús Antonio de la Sierra, por su parte, no hacía más que rascarse la barbilla y muy de vez en cuando zurrar la cabellera gris. Sus hermanastros, en cambio, gozaban a mares al ver a Cesarín agitando sus alas con notable dominio. El cura, metido en su oscura sotana, rezaba un rosario, pronunciando los Padres Nuestros y las Ave Marías a media, a través de un prolongado susurro que más bien parecía que estaba paladeando el café. En un par de ocasiones lo escuchamos decir: haz, Señor, que se haga tu voluntad y perdónanos, si con esto ofendemos tu nombre y tu divina gracia. Por su parte, Andrés, mi compañero, se había sumergido entero en las aguas del asombro y observaba en silencio, con la precisión de un cirujano, cada movimiento, cada detalle. Yo tenía la certeza de que Cesarín volvía a desgajarse como un sopilote fulminado por un disparo. Pensaba en el tiempo que le llevaría a reponerse del susto y los golpes, y en el día en que estaríamos de nuevo presenciando otro último vuelo. A las 5 en punto de la tarde, como dije, hora en que se había previsto el vuelo, Cesarín inició su recorrido unos 50 y tantos metros antes de la hondonada. Hacía un viento favorable que arrastraba consigo una amarilla nube de polen.
La tarde continuaba despejada y fresca. El sol se veía semi-hundido a lo lejos, sobre las azules montañas, ya naranja y con poco brillo y calor. Y a unos 50 metros más abajo, en las pedregosas faldas del cerro, los curiosos se sumieron en un profundo y prolongado silencio, que en este caso no tenía por qué ser sepulcral. Muchos de ellos ni siquiera lo vieron arrancar a trote regular, pero dado lo intenso de aquel silencio, escucharon sus pasos golpeando la dura costra del cerro. Se percataron solamente de oídas del primer resbalón, sufrido al nomás arrancar, y que por poco lo hace caer. Pero él supo muy bien mantener el equilibrio. Fue entonces que reparé en su rostro visiblemente pálido. Supe que sudaba de una manera rara. Daba la impresión de que sobre su cara había caído una llovizna repentina. Me miró de reojo y sonrió. Después mantuvo la mirada fija, firme hacia adelante como si a través de ella se sostendría en el aire, y no con las fuerzas de sus brazos y el hábil manejo de sus enormes alas blancas y olorosas a loción de afeitar, porque a última hora su padrastro dio la orden de que les echaran algo para contrarrestar el olor a garza que todavía exhalaba. Cuando pasó de frente a mí me di cuenta que en realidad veía en dirección hacia una nube de pájaros, pericos recuerdo, que en ese momento cruzaban el aire con su ignorancia a cuestas. Le faltarían unos 20 o 25 metros cuando lo vi dar un segundo resbalón, menos brusco que el primero. Para entonces su madre, además de haber cerrado los ojos, se había tapado el rostro con ambas manos. El cura dejó escapar un pujido, mientras sus hermanos, corriendo en dirección contraria, estuvieron a punto de cortarle el paso, pero ante el inesperado grito de su padre, se detuvieron a unos metros de Cesarín, que no se enteró, porque un segundo después se precipitó al vacío con las alas extendidas. Todo el mundo enmudeció, ya no por la expectación, sino por el asombro, cuando lo vieron dar unos torpes aletazos de pájaro tierno que se fueron haciendo cada vez más intensos y rítmicos. Doña Clementina, que se terminó acercando por inercia al borde del precipicio, con el fin de observar la caída de su hijo, cuando descubrió que todo el mundo tenía la vista puesta en el cielo, cayó en la cuenta y sin divisar siquiera a Cesarín, comenzó a dar saltos de alegría y a gritar: ¡Lo logró, lo logró! Esa noche, si bien no hubo velorio en casa de Rico, hubo carnaval en todo el pueblo, y cada quien comentó a su manera el increíble suceso. Doña Clementina, presa aún en su asombro mientras repartía tortas y café a la gente que llenó su casa en tropel, cuando supieron lo de la celebración, seguía repitiendo: lo logró, ¿vio usted cómo lo logró? Y ustedes que decían que yo estaba loca porque lo apoyaba, yo siempre tuve fe, ya ven que lo logró. Pasó una semana y pasaron 2 semanas y pasaron 3 semanas y Cesarín no regresaba. Algunas personas, entre ellas el cura, sostenían con una fe ciega que se había convertido en ángel y que a esas alturas se encontraba a lo mejor tocándole las puertas a San Pedro. Los más incrédulos seguramente se encuentran en algún pueblo cercano, divirtiendo a la gente. Otros decían que probablemente estaría muerto en alguna hondonada. Doña Azucena Martínez, por su parte, se limitó a decir: bien decía yo que Cesarín tenía más leña para brujo que para santo. Lo cierto es que un mes después de estarlo buscando por todos los lugares de la región, no se pudo dar con él. Cuadrillas enteras de hombres bien equipados recorrieron la cordillera buscando entre los árboles, bajo las piedras, en los ríos, en las hondonadas, preguntando a toda persona que encontraban al paso. En las aldeas y pueblos anduvieron casa por casa. Simultáneamente se colocaron avisos en la radio y en los periódicos, por si había ido a dar a algún sitio lejano, pero no se llegó a saber absolutamente nada de él. Esto sirvió para que el cura confirmara sus sospechas divinas. Para entonces doña Clementina había comenzado a prepararse una jala, solamente que con plumas de sopilotes por la escasez de garza, para ir en busca de Cesarín.